Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde la farándula turca es nuestra especialidad. Espero que estén teniendo un día espectacular, porque hoy. Prepárense para un bombazo de esos que hacen temblar las redes. Sí, mis amores, el título no miente, bomba. Kerem confiesa su amor por Hande. Y ya no lo esconde más. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada mirada, cada rumor que ha alimentado esta historia que nos tiene a todos en vilo. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha shippeado a Kerem Bürsin y Hande Erçel? Desde que los vimos juntos en Senkalkapm, la química era innegable. Era palpable. Era magia pura. Y aunque después de su relación, las cosas parecían haberse enfriado, los rumores nunca dejaron de circular. Pero hoy, señores, damas y todos los que nos ven, parece que esos rumores están a punto de convertirse en una realidad confirmada. Pero antes de que entremos en materia, y porque sé que están muriendo por saberlo todo, les pido un favorcito rapidísimo, si aún no están suscritos al canal, ¿qué esperan? Únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros chismes jugosos y noticias exclusivas. Y ahora sí, vamos al lío. Ok, respiremos hondo. Sé que la emoción es mucha. A ver, recapitulemos un poco. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una pareja que enamoró al mundo entero con su romance en la pantalla. Pero como suele suceder, la ficción se coló en la vida real y los vimos juntos, felices y enamorados, disfrutando de viajes, de momentos especiales. Éramos testigos de un cuento de hadas moderno. Pero como en todo cuento de hadas, a veces, las cosas no salen como esperamos. Y la noticia de su separación nos cayó como un balde de agua fría. El mundo se detuvo por un segundo, ¿verdad? Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande enfocada en su carrera, protagonizando nuevos proyectos y mostrándonos su talento innegable. Y Kerem, igualmente exitoso, expandiendo sus horizontes y conquistando nuevos mercados. Pero a pesar de la distancia física, la sombra de su relación siempre ha estado presente. Los fans no han dejado de soñar con una reconciliación. Y los medios, por supuesto, hemos estado atentos a cada movimiento, a cada guiño, a cada señal que pudiera indicar un reencuentro. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Porque en las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de eventos que, como piezas de un rompecabezas, parecen encajar a la perfección. Primero, unas declaraciones de Kerem en una entrevista, donde se le preguntaba directamente por Hande. Él, que suele ser bastante reservado con su vida personal, esta vez fue diferente. No negó el pasado, no evadió la pregunta. Al contrario, habló con mucho cariño y respeto sobre Hande, destacando su talento, su belleza, su inteligencia. Prácticamente la estaba describiendo como una diosa. Pero lo más impactante fue cuando dijo: Hande siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. ¡Boom! Explosión de corazones rotos y esperanzas renovadas al mismo tiempo. Obviamente esta declaración causó un revuelo tremendo en las redes sociales. Los fans enloquecieron, los medios se hicieron eco de la noticia y las especulaciones se dispararon. ¿Era una simple muestra de cariño? ¿Una forma de mantener viva la llama de la esperanza? ¿O era algo más? Y aquí es donde entran en juego las pruebas que hemos estado recopilando. Porque, mis queridos chismosos, no nos quedamos solo con las palabras. Hemos estado investigando a fondo, analizando cada publicación en redes sociales, cada like, cada comentario. No se nos escapa nada. Y hemos encontrado algunas pistas que nos hacen pensar que la cosa va mucho más allá de una simple amistad. Por ejemplo, hace unas semanas, tanto Hande como Kerem fueron vistos en el mismo hotel en Italia. ¿En Italia? ¿Coincidencia? No lo creo. Ambos aseguraron que estaban allí por trabajo, pero ¿no les parece sospechoso que elijan el mismo destino, al mismo tiempo? Y lo más curioso es que aunque no publicaron fotos juntos, algunos fans lograron captarlos en la distancia, compartiendo una cena en un restaurante con vistas al mar, romántico a más no poder. Imagínense la luz tenue de las velas, el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla, y a Hande y Kerem, riendo y compartiendo miradas cómplices. Un verdadero sueño hecho realidad para los fans. Y no solo eso. Hemos notado que ambos han estado interactuando más en redes sociales. Likes a fotos antiguas, comentarios sutiles.
Pequeños gestos que demuestran que la comunicación entre ellos es constante. Uno de nuestros espías en Instagram nos chismeó que Kerem le dio like a una foto de Ande de hace 2 años, una foto en la que ella aparecía radiante con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Y Ande por su parte le comentó un emoji de corazón a una publicación de Kerem en la que él anunciaba un nuevo proyecto. Pequeños detalles que nos hacen pensar que el amor sigue vivo. Y lo más importante, ambos parecen estar mucho más felices y relajados que antes. ¿Será que el amor está en el aire? Han retomado esa chispa que los caracterizaba, esa alegría contagiosa que hacía que todos nos enamoráramos de ellos. Sus agendas parecen menos apretadas, se permiten más tiempo para disfrutar de la vida, y eso, mis amores, es un signo innegable de que algo bueno está sucediendo. Pero la verdadera bomba, la que realmente nos ha dejado sin aliento, es la confesión que, según nuestras fuentes, Kerem ha hecho a sus amigos más cercanos. Al parecer, el actor ha admitido que nunca ha dejado de amar a Ande. Que la separación fue un error y que está dispuesto a hacer todo lo posible para reconquistarla. Imagínense la escena. Kerem, el galán turco, confesando su amor eterno por Ande. De película. Según nuestro contacto, la confesión se produjo durante una cena íntima con un grupo de amigos cercanos. Kerem, después de varias copas de vino, se sinceró y les contó que la ruptura con Ande fue uno de los mayores errores de su vida. Que durante todo este tiempo no ha podido dejar de pensar en ella, en su sonrisa, en su inteligencia, en su talento. En todo lo que la hace única. Y que está dispuesto a luchar por recuperarla, aunque eso signifique enfrentarse a todos los obstáculos que se le presenten. Un verdadero caballero. Ahora bien, sé que estarán pensando, ¿pero dónde está la prueba irrefutable? ¿Dónde está la foto que confirme el romance? Y ahí es donde tenemos que ser cautelosos. Porque aunque las señales son claras, hasta que no haya una confirmación oficial por parte de ellos, todo seguirá siendo especulación. Pero, ojo. No subestimemos el poder de la intuición. Y mi intuición me dice que estamos a punto de presenciar el regreso de una de las parejas más queridas de Turquía. Mi sexto sentido de chismosa profesional nunca falla. Pero volvamos a la pregunta clave, ¿por qué Kerem ha decidido confesar su amor ahora? ¿Qué ha cambiado? Bueno, creo que hay varios factores que han influido en esta decisión. Primero, el tiempo. A veces, la distancia y la reflexión nos ayudan a ver las cosas con más claridad. Quizás Kerem necesitaba este tiempo para darse cuenta de lo que realmente siente por Ande. El tiempo cura todas las heridas y también permite que el amor florezca con más fuerza. Quizás la separación fue necesaria para que ambos se dieran cuenta de lo importantes que son el uno para el otro. Segundo, la madurez. Tanto Ande como Kerem han crecido y madurado mucho en estos últimos años. Han aprendido de sus errores y están dispuestos a dar una segunda oportunidad al amor. Han aprendido a valorarse a sí mismos, a entender sus necesidades y a comunicarse de manera más efectiva. Son personas más completas y preparadas para enfrentar los desafíos que se les presenten. Y tercero, el apoyo de los fans. El cariño y la insistencia de sus seguidores han sido un factor determinante en esta historia. Porque, seamos sinceros, ¿quién no quiere verlos juntos de nuevo? Los fans han sido su mayor motor, su fuente de inspiración y su apoyo incondicional. Han creado hashtags, han organizado campañas en redes sociales y han inundado sus perfiles con mensajes de cariño y esperanza. Un verdadero ejército de cupidos modernos. Y es que, mis queridos chismosos, la historia de Ande y Kerem es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia de amor verdadero, de conexión profunda y de segundas oportunidades. Es una historia que nos recuerda que a veces el destino nos tiene preparado un final feliz, incluso cuando pensamos que todo está perdido. Es la prueba de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Así que, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Bueno, creo que lo más probable es que veamos a Ande y Kerem juntos con más frecuencia. Quizás los veamos en algún evento público, o incluso trabajando juntos en un nuevo proyecto. Imagínense una nueva serie protagonizada por ellos dos, sería un éxito rotundo. Los productores ya deben estar haciendo fila para ofrecerles contratos millonarios. Y quién sabe, quizás pronto tengamos la confirmación oficial de su reconciliación. Quizás los veamos caminando de la mano por las calles de Estambul, o compartiendo una foto romántica en sus redes sociales.
La espera está siendo larga, pero la recompensa valdrá la pena. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de esta historia de amor, analizando cada detalle y soñando con un final feliz. Porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta un buen romance? Y la historia de Hande y Kerem es, sin duda, una de las más fascinantes de la farándula turca. Es un culebrón digno de ser contado y recontado una y otra vez. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión. Compartan sus teorías, sus deseos y sus predicciones. Este es el momento de desatar toda su pasión por el chisme. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó el chisme. Un like es un voto a favor del amor. En resumen, hoy hemos desglosado la bomba del momento, la confesión de Kerem sobre su amor por Hande. Hemos analizado las señales, las pruebas y las posibles razones detrás de esta decisión. Hemos recordado su historia de amor y hemos soñado con un final feliz. Hemos hecho un recorrido exhaustivo por todos los rincones de este romance que nos tiene a todos obsesionados. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que hayan disfrutado del chisme tanto como yo disfruté contándoselo. No olviden dejar sus comentarios, quiero leerlos a todos. Sus comentarios son mi mayor recompensa. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que todos se enteren de esta bomba y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de chismes jugosos y noticias exclusivas del mundo de la farándula turca. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos porque el amor está a la vuelta de la esquina. Y el chisme también. Hasta la próxima, mis chismosos.